José María Piccolo, este gran personaje también de nuestra historia misional, que fue quien realmente el que forjó el camino de la fe en Baja California Sur. Y dices bien, Paulina. Francisco María Piccolo, él nace el 5 de marzo del año de 1654. Él nació en un lugar muy hermoso que se encuentra en una isla cercana, aledaña a Italia, que es la isla de Sicilia, en un pueblo que se llama Palermo. Él era palermitano, es el gentilicio de los nacidos en este sitio. Entonces, pues él desde muy pequeño sintió el llamado, ¿no?, de la religión y pues ingresa precisamente a lo que es un seminario, un colegio de los jesuitas. Él egresa de este sitio aproximadamente cuando tenía unos 30 años y pues su vocación lo llama a venir al Nuevo Mundo, a la Nueva España, donde pues él inicia ya lo que fue su etapa del sacerdocio y principalmente la parte de la misión, el misional. Él llega pues obviamente a Tepozotlán, que era como digamos el centro de operaciones, este colegio que estaba en la Ciudad de México, y pues deciden enviarlo a lo que era la Tarahumara, lo que actualmente está en el estado de Chihuahua. En ese sitio empezó él a trabajar en diferentes misiones. Estuvo 12 años en este sitio. Y en ese lugar conoce pues a uno de los padres, digamos así, de la etapa misional de nuestra California, que fue el sacerdote Juan María de Salvatierra. Lo conoce y pues traban una gran amistad los dos. Y precisamente ahí es cuando el padre Salvatierra le inocula el virus de lo que es el amor por la California. Le empieza a platicar de esa tierra que él no conocía, pero que el padre Francisco Quino, Eusebio Quino, le había comentado, ¿no?, de esos miles de indígenas deseosos de recibir la fe, conocer el evangelio, y de una tierra también maravillosa, pero difícil de poderle habitar en ella. Entonces eso pues inflama su deseo, ¿no?, de venir a la California. Ya posteriormente, en el año de 1697, ¿verdad?, a principios de ese año, en febrero, 7 de febrero, pues el que estaba entonces de virrey de la Nueva España les da la anuencia tanto a Salvatierra como a Quino, pues para que pudieran venir a misionar a la California. Y pues durante todo ese año se preparan, pero lamentablemente cuando fue el día en que tenían que navegar a la California, fue un 10 de octubre, pues Quino no lo dejan las autoridades que navegue junto con Salvatierra. Su presencia se requería por un levantamiento que hubo de unos indígenas que estaban en el norte de lo que es ahorita Sonora, los Pimas. Y bueno, pues Salvatierra viene solo, ya conocemos, ¿no?, esa parte de la historia. Funda la misión de Loreto un 25 de octubre, él solo con 10 soldados y marineros que lo acompañaban. Sin embargo, la misma Compañía de Jesús, que estaba entonces en esa parte de la Nueva España, deciden enviarle un compañero a Salvatierra, y es el padre Piccolo. Dice, ¿sabes qué? Pues ustedes son muy amigos, ve y ayudan. Y llega precisamente un mes, aproximadamente un 24, 25 de noviembre de ese mismo año, llega aquí a la California, y pues llegando, como se dice coloquialmente, llegando y haciendo lumbre. El padre Piccolo empieza a ayudarle, en primer lugar, a estudiar la lengua cochimí. Y fíjese, el padre Piccolo tenía una gran habilidad, él aprende el cochimí en sus diferentes dialectos. Él aprende el de los laimones, el de los lauretanos, el de los que vivían en Villa Viantó, que era la Sierra de la Giganta que ahorita conocemos, y posteriormente aprende el dialecto de los que viven en donde ahorita es la Purísima y los que vivían en Calajamán. Todo, porque cada uno tenía sus variantes. Imagínense lo que han de haber batallado los misioneros para poder comunicarse con los indígenas que tenían sus propios dialectos, ¿no? Claro, y Piccolo no hablaba el español, él hablaba el italiano. Entonces también tiene que aprender el español para poderse comunicar con los colonos de la Nueva España. Entonces, el padre Piccolo era una persona pues, de mucha inteligencia y mucha fortaleza física. Ahorita vamos a hablar de sus exploraciones que hizo, y para poderlas haber hecho, tenía que haber tenido una gran constitución física. Entonces, eso nos habla también de ese espíritu de respeto que tenían los jesuitas que llegaron en ese entonces. En lugar de exigirles que los indígenas aprendieran su idioma para que ellos se comunicaran con los recién llegados, ellos hacían lo contrario. Ellos aprendían la lengua de los californios para poder intercambiar con ellos. Entonces, pues era realmente un ejemplo del amor y del respeto que les tenía. Entonces, pues Piccolo empieza a buscar en la Sierra de la Giganta un sitio para establecer otra misión, y precisamente en mayo de 1699
ahí instalan un sitio que ellos denominaron San Francisco Javier y deciden establecer su misión en San Francisco Javier en Biguerriantón. Entonces, pues esa fue, digamos, su centro de operaciones para poder viajar a todo lo que era la parte del oeste de la Sierra de la Giganta, un sitio que si bien Quino había explorado cuando estuvo aquí 13, 14 años antes, pero Piccolo con ese de estar ahí se avienta, sobre todo porque buscaba a más indígenas para evangelizar, pero también buscaba un puerto donde pudiera llegar el famoso galeón de Manila. La gente ya llegaba muy exhausta de esos viajes que hacían desde Filipinas a la Nueva España, entonces pues llegar a ese sitio. Entonces él hizo muchos descubrimientos, hay muchos lugares, por ejemplo, Santo Domingo, que es un sitio que se encuentra por el lado de acá del Pacífico, él fue el que le puso el nombre a ese sitio. Él lo denominó como Santo Domingo. Ya hay cierta distancia. Muchísima. Entonces era un andariego, ¿no? Entonces, sí, y posteriormente otro de los sitios que bien no fue una misión, fue una visita, es San Juan Londó, que queda cerquita de Loreto. Él ahí fue donde... Pues, ¿La Purísima? Eso sí. La Purísima y lo que es San Ignacio ya fueron en años posteriores, pero todo ese, digamos, radio fue lo que estuvo cubriendo. Y fíjate, otro aspecto también que nos habla de ese amor y de ese compromiso con los indígenas es él nunca bautizó a un indígena que no quisiera ser bautizado. Nosotros conocemos muchas evidencias de cómo otras órdenes religiosas, franciscanos, carmelitas, sí, o sea, los obligaban o te bautizas y te conviertes o incluso la pena de muerte. Los jesuitas que vinieron aquí nunca lo hicieron. Ellos siempre le preguntaban, ¿quieres que bauticemos a tus mujeres? ¿Quieres que bauticemos a tus hijos? A los mismos indígenas les preguntaban. Entonces, ya cuando ellos accedían, si decían que no, no los bautizaban. Entonces, eso te habla, volvemos a repetir, el aprender su lengua, el hablarles en su lengua, el pedirles permiso para bautizar. Sí, eso demuestra. Incluso cuando leemos las crónicas jesuitas, vemos que los mismos jesuitas los denominan a ellos por su nombre. Dice, vino aquí Pedro, natural de la misión de Mulegé. Vino Juan, nacido en Loreto, con su esposa Manuelita. Que la mayoría de los escritos que se hacían, tanto por gente civil como gente religiosa, a los indígenas les ponían cualquier clase en esas épocas, cualquier clase de adjetivos, desde animales, sin razón, brutos, etc. Nuestros jesuitas les llamaban por su nombre. Y Piccolo es un ejemplo de ello. Entonces, fíjese, con razón, ahora que estaba hablando con el profesor Francisco sobre el tema también de los combonianos, otros misioneros mucho más contemporáneos, es que la herencia que habían dejado los jesuitas de nuestros antepasados, quizá pasaron de noche los otros misioneros, quizá por el trato, no lo sé, pero también salieron por pierna de por acá. Pero volviendo a Piccolo, su aportación fue mucho más allá, maestro, no solamente porque él estuvo detrás de las misiones que se fueron construyendo, sino su aportación en el estudio y la aportación en el estudio de la flora y la fauna. Efectivamente, el sacerdote Francisco María Piccolo, pues él fue una persona muy inquieta, pero como vemos también una persona de gran capacidad intelectual. Él, pues a los lugares que visitaba, empezaba a estudiar la flora, la fauna. Por un lado, para ver qué es lo que se podría aprovechar pues, para el crecimiento de las misiones, ¿no? Si encontraban minerales, si encontraban fauna o flora que se pudiera explotar, bueno, para esto. Pero por otro lado, también para darla a conocer al mundo. Precisamente ahí es donde viene cómo en sus escritos empieza a hablarnos del famoso borrego cimarrón. En esas épocas, pues, los exploradores, los misioneros que llegaban, pues, hacían una similitud y decían, bueno, se parece a la cabra que hay en Suiza, se parece a tal animal que ellos conocían. Sin embargo, cuando ven el borrego, se les hace muy raro porque, pues, era un animal cuadrúpedo pequeño, pero fuerte, la cornamenta. Entonces, bien fuerte también. Sí, y luego los hábitos que tenía de brincar de un cerro a otro, de tener esa capacidad de sobrevivencia en el desierto. Entonces el padre Piccolo es el primero que hace referencia de él. Y pues sí, eso nos habla también de la preocupación que tenía por dar a conocer en sus informes, en sus crónicas, lo que había en esta tierra. Y pues como inquieto que era, ¿no? Él en el año de 1707
ya una vez que regresa de él haber sido el representante, digámoslo así, de los jesuitas de nuestra península al interior de la orden, acá en la Ciudad de México, él viaja a Guadalajara, viaja a la Ciudad de México, donde presenta informes y pues habla de esta tierra. Y algunas personas que han leído sus informes lo catalogan como que era demasiado, le gustaba dar cuentas alegres. Él hablaba de que había ríos, había bosques aquí en las Californias. Sin embargo, los historiadores que han sido más objetivos con su estudio dicen, bueno, si la California apenas estaba consolidando, lo que ellos querían era jalar más recursos. Claro. Entonces, mentira que iban a decir, no, es un desierto, no hay agua. No, ellos lo que querían era jalar, decir que todo era exitoso, que todo iba muy bien. Entonces, los informes, pues como todos los informes que uno hace cuando trabaja en una actividad que quiere que prospere, pues a veces lo sesga un poco, ¿no? Entonces, pues el padre Piccolo en sus informes, por ejemplo, hay uno que habla sobre el estado de la nueva cristiandad, que lo entrega a la audiencia de Guadalajara, pues sí menciona todo esto, ¿no? De cómo se van consolidando las misiones. A su regreso, más o menos en el año de 1708, a él lo nombran encargado junto con un sacerdote de apellido Basaldúa en la misión de Santa Rosalía de Mulegé, el oasis hermoso que hay ahí, ¿no? Entonces, él durante los siguientes 10 años, 11 años, pues él tuvo como base Mulegé, pero empezaban a visitarlos muchos indígenas que procedían de una región que se encontraba al norte de la Sierra de la Gigante, entre la Sierra de la Gigante y la Sierra de Guadalupe. Entonces él pues dice, bueno, vamos a conocer ese lugar ya que tanto quieren ustedes un misionero allá. Entonces él encuentra un arroyo muy bonito, un sitio muy adecuado, con gran cantidad de población de cochiníes, y él dice, en este lugar vamos a poner una misión, y es precisamente La Purísima. Qué bonito, ¿verdad? Ese sitio hermoso, mágico, pues ahí fue. El sitio que él planeó y donde se instaló la primera misión, a él no le tocó, fue el sacerdote Tamaral, Nicolás Tamaral fue el que la hizo en 1720, la funda, pero era un sitio que se encuentra 25 kilómetros al norte, de donde ahorita es La Purísima. Pero pues todo ese sitio es hermoso, ¿no? Y lo siguen visitando cuando ya empiezan a conocer de su gran amor por la evangelización, la gran ayuda que daban todos los indígenas. Otros grupos que se encontraban en una región que se llama Calacamán, lo vienen a visitar hasta la misión de Mulegé y le dicen, padre, queremos que usted vaya a bautizarnos allá y que nos deje un misionero en este sitio. Y bueno, pues el padre Piccolo pues, se monta en su caballo de nuevo y ahí va para Calacamán. Más o menos sería como en 1717, más o menos esos viajes. Y pues sí, él ve imagínese el río San Ignacio tan hermoso, todos esos sitios maravillosos. Y en ese entonces no había palmeras, porque las palmeras las introdujeron los jesuitas. Pero pues aún así, hermoso el paraje, todo, y dice, aquí tiene que haber una misión. Pero la dificultad que había en ese entonces era que no había suficientes sacerdotes. Entonces, aquí en la California, así que lo pone como en pausa, pero fíjate, muy inteligente el padre Piccolo, dice, bueno, voy a probar a estos indígenas para ver qué tan cierto es su deseo de ayudar. Entonces, él siembra algunas plantas que lleva y se los encarga a los indígenas, incluso les deja algunas herramientas. Quiero que cuiden esta siembra y me avisan cuando las plantas ya puedan venir a cosecharlas. Y lo otro, él empieza a explorar si había agua suficiente, tierra suficiente, que sobraba en ese sitio, ¿no? Para realizar una misión. Al tiempo lo vuelven a visitar esos indígenas a los que les encargó la siembra y le dicen, ¿sabe qué, padre? Ya está listo para cosechar. Entonces al padre no le importaba si la siembra se perdía o se lograba que saliera algo. Lo que le importaba era ver si tenían esa capacidad los indígenas por aprender algo más, que era la agricultura, pero también demostraban interés. Entonces el padre dijo, esta gente, lamentablemente ya no le toca, la misión de San Ignacio se establece en 1728, cuando él ya estaba muy malito, muy enfermo, pero él sembró las bases para esa misión. Yo creo que de ahí viene eslogan suyo, maestro, que forjó el camino de la fe en Baja California, porque imagínense, está en Mulegé,
y luego explora La Purísima, que no está bonito el caminito, y luego se viene a San Ignacio. O sea, son distancias y en ese tiempo no me imagino. Y a caballo, imagínense, o sea, es una cuestión agotadora, sí. Por eso le digo, tenía una gran fortaleza física. Y ya, pues, a partir del año aproximadamente 1718, 19, él, yo creo que sus últimos viajes fue cuando exploró el terreno de San Ignacio, pues ya él tenía la vista muy, muy lastimada. Yo creo que ese sol tan fuerte, ¿no?, que nos llega aquí en este hermoso paraíso de California, pues a la gente muy blanca, me imagino, ¿no?, siciliano, muy blanco, incluso de ojos de color, probablemente. No tenemos un cuadro que nos hable cómo era físicamente, pero me imagino, le afectó sus ojos, ya casi no veía. Entonces a él se lo llevan a Loreto, pues para que pase sus últimos años sin que tenga tantas complicaciones como al estar enfrente de una misión. Claro. Sin embargo, el padre Piccolo ni así descansa, le dictaba cartas a la gente, a los sacerdotes que estaban ahí o a otras personas que supieran escribir, y les decía, ahora hay que mandar esta carta al provincial en la Ciudad de México, ahora hay que mandar esta carta a la audiencia de Guadalajara. Entonces él se mantuvo muy activo, él siempre con ese espíritu inquieto que lo caracterizaba, ¿no? Entonces, pues ya por la edad, él ya en ese entonces, ahorita una persona de 73 años lo podemos considerar todavía un joven, con muchos años todavía por vivir. Pero imagínense, estamos hablando del siglo XVIII, de gente, él aquí estuvo prácticamente 31, 32 años, padeciendo hambres. En esos viajes que hacía él a caballo de meses, le requerían un desgaste físico tremendo. Aparte de estar enfrente de la misión, encargado de tantos indígenas, de tratar de cubrir sus necesidades, también lo mermaron mucho. Entonces ya en la edad de los 73 años, en el año de 1729, él ya estaba muy cansadito. Entonces él acababa de cumplir sus 73 años, y pues ya él, el 22 de febrero precisamente, un 22, un día como hoy, sí, pero del año de 1729, pues él exhala su último aliento y, como se dice de estas grandes figuras, muere el hombre, pero nació la leyenda. Piccolo es, ¿qué es lo que nosotros pudiéramos hablar de él y su impacto de la obra en el presente? Yo siempre he dicho eso, los sacerdotes jesuitas a lo mejor no pudieron tener hijos físicos, ¿verdad?, por su ministerio que tienen. Sin embargo, todos los surcalifornianos y subcalifornianas actuales somos hijos simbólicos de ellos, porque heredamos la terquedad, heredamos la paciencia, la fortaleza, el poder enfrentar las adversidades, ¿verdad?, y seguir aquí, porque cualquiera de ellos pudo haber estado mejor en otra parte, pero no quisieron dejar. La educación, maestro. Exacto. Porque mucha educación. Ay, maestro, pues cómo agradecerle toda esta enseñanza, estos comentarios, toda esta cátedra que nos viene a regalar sobre estas figuras tan importantes de nuestra historia.